Muy bien, mis estimados estudiantes, bienvenidos a esta primera sesión, a la primera sesión correspondiente a la clase virtual, a la clase en línea de este lunes 20 de julio del año 2020. Para comenzar la clase de hoy, como de costumbre, paso a compartir pantalla con todos ustedes. Recuerden que, como siempre, dependemos tanto del internet como de la velocidad de nuestros equipos. Así que si la tecnología nos ayuda, en unos minutos estarán viendo la pantalla que les acabo de compartir. Mientras tanto, hago un breve repaso por lo que estuvimos viendo, por lo que estuvimos estudiando en nuestra última sesión síncrona, la sesión síncrona que tuvimos el sábado 18 de julio. ¿Qué vimos en esa sesión síncrona? En esa sesión síncrona hablamos sobre las redes sociales, particularmente las definimos, luego las tipificamos o clasificamos y finalmente vimos algunas normas genéricas, normas que aplican en la redacción en redes sociales. Y es precisamente con eso, precisamente con ese punto, con el que deseo comenzar nuestra clase de este lunes. Permítanme ampliar la diapositiva para que ustedes puedan tener una mejor visibilidad, para que puedan apreciarla con más detalle. Hasta el final de nuestra última sesión síncrona, que lo repito, la realizamos el sábado 18 de julio, nosotros concluimos que hay una multiplicidad impresionante de redes sociales. Hay cualquier cantidad de redes sociales, pero hay tres redes sociales que dominan el mercado. Esas son, tal y como lo ven en la pantalla, en sus pantallas, tal y como lo ven en la diapositiva, esas redes son Facebook, Twitter e Instagram. Esas son las tres redes sociales más importantes, no solo en Venezuela, sino que también lo son en el resto del mundo. Hay una serie de normas, hay una serie de reglas que aplican para la redacción en redes sociales, para la redacción en todas las redes sociales, en cualquier red social. La primera de esas normas nos indica que tenemos que pensar antes de escribir, que tenemos que pensar en nuestro lector. La segunda de esas normas nos dice que debemos organizar nuestras ideas en frases y nuestras frases en oraciones. Aparte de eso, debemos ser concretos, breves y sencillos, recordando en todo momento que menos es más. Adicionalmente, tenemos que ser directos, tenemos que evitar la voz pasiva y tenemos que preferir en todo instante el uso de la voz activa. Por otro lado, antes de hacer una publicación, tenemos que revisar y tenemos que comprobar. Por un lado, tenemos que revisar que no tenemos errores, que no estamos cometiendo equivocaciones y por otro lado, tenemos que comprobar si lo que estamos a punto de publicar es cierto o es falso, si es verídico o no lo es. Porque si publicamos algo que no es cierto, si publicamos algo que no es verídico, como periodistas, como profesionales de la comunicación, estamos o estaríamos cometiendo un severo error. Entonces, primeras normas genéricas para escribir
en redes sociales, insisto, para escribir en cualquier red social. Número 1, pensar antes de escribir, pensar en el lector. Número 2, organizar las ideas en frases y las frases en oraciones. Número 3, ser concretos, breves, sencillos, recordando siempre que menos es más. Número 4, ser directos, usar la voz activa, no la pasiva. Número 5, revisar, comprobar. Y por último, luego de revisar y comprobar, publicar. Seguimos repasando normas genéricas que aplican en la redacción de redes sociales, en la redacción de mensajes para redes sociales. Hay que determinar la audiencia. ¿Cuál es nuestra audiencia? ¿Cuál es el público al que queremos o al que vamos a dirigirnos? Una vez que hemos determinado cuál es o cuál será nuestra audiencia, tenemos que identificar además el lenguaje que utiliza, que emplea esa audiencia para hablarle a nuestra audiencia con su lenguaje, en su mismo lenguaje. Aparte de eso, hay que identificar los intereses de nuestro auditorio. ¿Qué le interesa a nuestro auditorio? ¿Qué le interesa a nuestro público? ¿Por qué es preciso identificar el interés de nuestro auditorio? Es preciso, es necesario, porque si nosotros le hablamos a nuestro auditorio de un tema o de temas que le interesan, hay una mayor probabilidad de que nuestros tweets, de que nuestros posts, de que nuestras publicaciones en líneas generales, de que nuestras publicaciones tengan un mayor engagement. Entonces, identificar los intereses de la audiencia, identificar las tendencias del auditorio. Por otro lado, también hay que escoger el lenguaje de la marca. ¿Cómo va a hablar nuestra marca? ¿Va a hablar de manera formal? ¿Va a hablar de manera informal? Eso es algo que hay que tomar en consideración y es algo que hay que decidir, que tenemos que determinar. También tenemos que elegir entre diálogo y monólogo. ¿Por qué tenemos que elegir entre diálogo o monólogo? Porque nosotros tenemos que decidir si nosotros como comunicadores tenemos solamente la intención de publicar información, de publicar datos sin esperar interacción alguna, o si por el contrario queremos darle paso a la interacción y queremos tener interacción con nuestra audiencia. En caso de que nosotros escojamos el diálogo, es importante recordar que para darle cabida a ese diálogo, para propiciar ese diálogo, nosotros tenemos que hacer llamadas a la acción. Les pongo un ejemplo de llamada a la acción. Supongamos que Ángel tomó una fotografía de la Caracas lluviosa que hemos tenido prácticamente durante todo el día de hoy, durante todo este lunes. Ángel tomó esa foto, Ángel la publicó en su Instagram, en su cuenta de Instagram, y en el caption Ángel escribió algo como qué linda se ve Caracas cuando llueve. Y luego le dio paso a la pregunta, ¿no les parece? Qué linda se ve Caracas cuando llueve. ¿No les parece? Ese no les parece. Esa simple pregunta es una llamada a la acción. ¿Por qué? Porque básicamente con esa pregunta Ángel está invitando a las personas que le siguen a responderle, a hacer comentarios.
Ángel está haciendo un llamado no solo a la acción, sino que está haciendo un llamado a la interacción. Entre diálogo y monólogo, ¿qué tenemos que escoger? ¿Con qué tenemos que quedarnos? Bueno, en principio de entrada, tenemos que quedarnos con lo que más nos funcione o con lo que más le funciona a nuestra marca. Sin embargo, desde mi punto de vista, siempre será preferible el diálogo. ¿Y por qué es o será preferible el diálogo? Lo es o lo será porque mientras más interacción tengan nuestras publicaciones, el algoritmo o los algoritmos de las distintas redes sociales harán que nuestra publicación sea cada vez más visible. Los algoritmos permitirán que nuestras publicaciones sean cada vez más visibles. Por eso es importante la interacción y por eso, desde mi perspectiva, lo preferible es el diálogo. También hay que tener en consideración que cuando escribimos en redes sociales, tenemos que hacer un uso correcto de la ortografía, la gramática y la morfosintaxis. Y además hay que recordar que ni en redes sociales, ni en cualquier otro ámbito, ni en cualquier otro medio debemos cometer plagio. El plagio es básicamente un robo y los únicos que roban son los ladrones, sean de cuello blanco o no. Los que roban son los ladrones. Así que, por favor, recuerden nunca, nunca, bajo ningún concepto, cometer plagio. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora lo que hemos hecho es repasar algunas de las normas genéricas que aplican en la escritura de cualquier red social. ¿Qué vamos a hacer a partir de este momento? ¿Qué vamos a hacer, a partir de este instante? Vamos a repasar reglas que aplican, que funcionan puntualmente en determinadas redes sociales. Es decir, vamos a estudiar reglas específicas para la redacción en Twitter, reglas específicas para la redacción en Instagram o reglas específicas para la redacción en Facebook. Antes, le doy lugar a una pregunta que me está haciendo Ítalo. Ítalo dice, profe, si da todo el contenido hoy, ¿sería más tiempo? Ítalo, si me estás escuchando en este instante, precísame. ¿Más tiempo para qué? No entiendo bien tu pregunta, por eso te pido la precisión. La precisión me la puedes hacer por escrito o más bien te pido que por favor me la hagas por escrito a través del chat que nos mantiene conectados. Mientras Ítalo hace esa precisión, yo voy a continuar con la clase correspondiente a este lunes. Les decía, vamos a repasar normas específicas que tienen que ver con la escritura puntual en Twitter, la escritura puntual en Instagram o la escritura puntual en Facebook. Antes de pasar a eso, vuelvo a leer a Ítalo a través del chat. La clase de hoy no, de ninguna manera. La clase se extendería más allá de las 5 de la tarde. Mi compromiso es darle a cada uno de ustedes, darle clase hasta las 5 de la tarde. Yo no debo o debería extenderme más allá de las 5 de la tarde. Por lo tanto, si vemos durante esta clase todo el contenido que le resta al semestre o si vemos una parte este lunes y la parte restante el lunes que viene, eso para nada afectaría nuestro horario de clases. Bien, creo que acabo de aclarar la duda de Ítalo. Espero al mismo tiempo haber aclarado la duda
de otros que como Ítalo tenían la misma pregunta y paso a concentrarme en lo que está en esta diapositiva que ustedes están observando en sus pantallas en este instante. ¿Cómo escribir en redes sociales? En específico, ¿cómo escribir en Twitter? Fíjense, lo primero que hay que saber de Twitter es que Twitter es un microblog. Es un microblog. Por lo tanto, sirve como plataforma para, número uno, difundir información. Pero además, y con esto paso al número dos, Twitter sirve como plataforma para el debate y la conversación. Entonces, primera consideración importante con relación a Twitter. Es un microblog. En tanto y cuanto microblog, Twitter sirve como plataforma para difundir información, pero también como espacio para el debate y para la conversación. En Twitter solo disponemos de 280 caracteres. Solo disponemos de 280 caracteres con espacios. Y esa acotación es importantísima. Son 280 caracteres con espacios. Ahora bien, independientemente de que Twitter nos da un máximo, nos permite un máximo de 280 caracteres, lo ideal es que nuestros tweets tengan entre 75 y 100 caracteres. Entre 75 y 100 caracteres con espacios. Evidentemente, dentro de los caracteres, ustedes tienen que considerar los hashtags, es decir, el numeral de la etiqueta. Eso lo tienen que contar también dentro de los caracteres. Fíjense, como nosotros estamos tan limitados con la extensión de los mensajes en Twitter, nuestros textos, tanto los textos como su contenido, tienen que ser directos y concretos. Si en la redacción periodística para medios impresos éramos directos y concretos, si en la redacción periodística para páginas web, para medios digitales, éramos directos y concretos, a la hora de redactar en redes sociales, pero sobre todo a la hora de redactar en Twitter, tenemos que ser mucho, pero mucho más directos y mucho más concretos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que elaborar mensajes, tenemos que hacer publicaciones que le llamen la atención al lector de manera inmediata. Nuestros tweets tienen que estar redactados de una manera y tienen que ser publicados de tal forma que puedan llamar, que logren llamar la atención del lector de manera inmediata. Esto es particularmente importante porque en Twitter, además de ese límite de caracteres, en Twitter las actualizaciones del timeline son recurrentes y en ocasiones son demasiado rápidas. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que en Twitter, un tweet, un trino, una publicación tiene una vida media de 18 minutos. Si ustedes quieren, pónganle 20 minutos. Esa es la vida media. Esa es la vida útil de un tweet. Un tweet no va a tener éxito más allá del minuto 20. Entonces, nosotros no solo estamos peleando en contra de esa limitación que ya tenemos por el número de caracteres que nos permite Twitter, sino que además
Estamos peleando en contra del tiempo, en contra de la vida media que tiene un tweet. Por esas dos razones voy a repetir esta tercera norma que aplica para la redacción de mensajes en Twitter. El texto y su contenido tiene que ser directo y concreto, pero además debe llamar la atención. Tanto el texto como el contenido deben llamar la atención inmediatamente. En cuanto a los hashtags, en cuanto a las etiquetas, Twitter admite, sí, una cantidad importante, una cantidad considerable de etiquetas. Sin embargo, lo que se recomienda, y por favor pónganle atención a este dato, lo que se recomienda es no más de 2 etiquetas por tweet, no más de 2 etiquetas por publicación. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán y me preguntarán si esta es una regla de oro, o más bien, si esta es una regla de hierro, una regla que no puede ser saltada, una regla que no puede ser exceptuada. Si esa es su pregunta, yo me permito responderles que no, de ninguna manera se trata de una regla de oro, de ninguna manera se trata de una regla de hierro. Esta norma perfectamente puede ser exceptuada. Yo, particularmente yo, la exceptúo, yo me la salto. Esta norma es sobre todo una recomendación que hacen especialistas en función de estudios estadísticos. Ha quedado demostrado que los tweets en los que se usa uno o máximo 2 etiquetas suelen tener más éxito que aquellos tweets en los que se emplean más etiquetas. En el caso de nosotros, para la práctica evaluada, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir esta regla. En la práctica evaluada, cuando les corresponda redactar un texto susceptible de ser publicado en Twitter, ustedes no deberán emplear más de 2 etiquetas. Ahora, después de que pase la práctica, durante el resto de sus vidas, ustedes tomarán la decisión de seguir esta regla o de saltársela. ¿Cuál es el orden idóneo? Idóneo de las cosas en Twitter. Bueno, en primer lugar el texto, en segundo lugar los hashtags y por último los enlaces. Fíjense, los hashtags, las etiquetas pueden estar aparte del texto o pueden formar parte del texto. Es decir, ustedes pueden escribir todo el texto y al final colocar los hashtags o pueden colocar los hashtags dentro del texto. Lo que sí es importante es que de entrada le den preeminencia, le den mayor importancia al texto, luego a las etiquetas y por último el enlace en caso de que su tweet lleve un enlace. Y les digo algo adicional. Si el tweet lleva un enlace, ese enlace no puede ser publicado completo. Hay que acortarlo a través del uso de unas herramientas, muchas de ellas se encuentran en línea. Estas herramientas se llaman acortadores. Dicho todo esto, voy a hacer nuestra primera pausa de la tarde, la primera pausa correspondiente a la sesión síncrona de este lunes 20 de julio. Por ese motivo voy a dejar de compartir pantalla. Al regreso, vamos a ver las normas que aplican para la redacción en Facebook y las normas que aplican para la redacción en Instagram.